Este es el caso de Emilia Basile, el caso que consternó a Buenos Aires en la década de los 70. Se dice que en su restaurante sirvió platillos con una carne que no era de animales. Quédate y te contaré los detalles. Cuando pudo, Emilia Basile no dudó y escapó de sus problemas familiares y económicos. La mujer, que había nacido en el Líbano en 1911, llegó en la década de los 40 a Argentina en busca de un futuro más esperanzador. Cansada de sobrevivir en su país natal, se subió a un barco carguero. Llegó llena de esperanza en un periplo que lo hizo en soledad, y cuando pisó tierra firme, un nuevo mundo la esperaba. Emilia se instaló en una pensión en una zona del puerto. Vino apenas con una libreta donde tenía anotadas direcciones de libaneses que vivían en la ciudad. Sin embargo, nunca los necesitó. Dora Ramos era la dueña de la pensión y fue quien le enseñó las primeras palabras en español. Emilia buscó refugio en ella, le pagaba, pero también la ayudaba a mantener limpia la casa y la cocina. Sabía que un buen vínculo con esa mujer le terminaría abriendo muchas puertas, y así fue. La dueña de la pensión estaba acostumbrada a recibir inmigrantes. A cada extranjero le pedía que le preparara platos típicos de su país de origen. La comida libanesa resultó ser una de sus preferidas y Emilia disfrutaba cocinarle. Ya instalada y acomodada en la pensión, estaba desesperada por conseguir un trabajo. Un día, la dueña le cumplió ese deseo al conseguirle un trabajo en un frigorífico. Aunque no era nada sencillo, tenía que madrugar y una vez en el frigorífico, la tarea era depositar medias reses. Así era su día a día. A Emilia le dijeron que el trabajo estaba destinado para un hombre, pero ella aceptó igual y la pusieron a prueba. Todos terminaron asombrados con la fortaleza física que tenía la libanesa. Durante 10 años, Emilia vivió siempre en la misma pensión. Allí pasaba sus ratos libres cocinando empanadas y guisos árabes. Siguió en el frigorífico y todos la respetaban. En un bar del barrio de Constitución, conoció a Felipe Rueda, un peruano 13 años menor que ella. Felipe fue hasta la mesa donde estaba Emilia, que ya antes la había visto en el frigorífico. Felipe era el encargado de compras de un restaurante céntrico, y cada vez que iba a comprar la carne, se asombraba de ver a una mujer musculosa cómo cortaba las reses. Cuando se casaron, de inmediato se mudaron a una casa de la calle Garay con el número 2201. En ese lugar instalaron un restaurante llamado Yamile. Vivían en el fondo de la casa, lindando con un italiano que se llamaba José Petriella, que era el anterior dueño de la propiedad, pero que a causa de una mala administración se la terminó vendiendo a Emilia, que pagó una parte en efectivo y el resto prometió entregarlo en cuotas. A cambio de haber aceptado la postergación del pago, Petriella podía vivir en un cuarto en el fondo de la casa, donde había un depósito. Para ese momento, Emilia Basile y Felipe ya tenían 3 hijas, a las que llamaron Florinda, Rosa y Mirta. José Petriella también era un inmigrante y encontró en la Argentina un lugar para poder ganarse la vida. Llegó desde Italia y se dedicaba a la plomería. Ganaba bien y llegó a tener algunas propiedades. Además, también ayudaba enviando dinero a sus otros hermanos para que pudieran llegar a Buenos Aires. El negocio de Emilia marchaba. Tenía una clientela fiel y facturaba muy bien. Sin embargo, no le alcanzó para levantar el dinero de la hipoteca. Por otro lado, su marido Felipe se iba todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar en una fábrica. Conocedor de todos esos movimientos, Petriella salía más tarde de su habitación y buscaba a Emilia, quien para ese entonces ya tenía 58 años. Petriella tenía la necesidad de estar cerca de Emilia y la acosaba. Emilia no hacía nada, quizás por el miedo de que le ejecuten la hipoteca y quedarse sin su negocio. Pero un día, Emilia no soportó más la situación. La madrugada del 24 de marzo de 1973, era sábado, y a las 4 de la mañana abrió la puerta de su casa para que su marido se vaya a trabajar. A esa hora, Emilia comenzaba a preparar la comida para el mediodía, desde pucheros y guisos hasta empanadas árabes para los clientes. El día que José Petriella salió de su habitación y la encaró, Emilia primero lo empujó, pero nada de eso impidió que el hombre siguiera insistiendo. De repente, comenzó a manosearla. Ella llegó a confesar que lo dejó para que bajara la guardia y que ese día estaba decidida a todo. Caminaron entonces hasta el living de la casa con mucha tranquilidad. No hizo nada de ruido porque sus hijas aún dormían.
Mientras tanto, Petriella tenía en la cabeza lograr acostarse con Emilia, pero en un momento sintió una extraña presión. La mujer le había hecho un cordel de nylon por detrás del cuello sin que el italiano se diera cuenta. Entonces apretó con fuerza. Fue apenas un minuto de resistencia. Después, Petriella cayó y Emilia siguió presionando con un único objetivo: que dejara de respirar. Emilia entonces metió los restos en un cajón de madera y lo tapó con frutas y bolsas de compras. Ahí lo dejó hasta la madrugada siguiente. Para ella, la vida siguió con total naturalidad. Trabajó como siempre, cocinó y atendió a los clientes que llegaban a almorzar. Al día siguiente, Emilia se levantó para otra jornada laboral, pero además de cocinar para los clientes, comenzó a separar lo que era el cuerpo de Petriella y a hervir en ollas los trozos de su cuerpo. El objetivo era desaparecer los restos. El 26 de marzo, 2 días después del hecho, en el restaurante se atendió como todos los días. El horno, donde estaban los restos de Petriella, se utilizó como de costumbre y se sirvió la comida. Habían trozos de carne que ya no se podía distinguir si eran de vaca, de cerdo o definitivamente de un humano. Uno de los hermanos de Petriella lo fue a buscar, pero no lo encontró y se sorprendió por su ausencia. Pasaron 3 días y radicó la denuncia en la comisaría 18 de la Policía Federal. En el restaurante Yamile, todos decían que hacía unos días que no lo veían, que había salido a trabajar y no había regresado. El panorama se modificó cuando el miércoles 28 de marzo una vecina vio un cajón de manzanas que emanaba un olor nauseabundo. Los recolectores de residuos no habían pasado esa noche. Esa mujer lo comentó con una de las hijas de Emilia, quien le contó a esta. Emilia solo le dijo: «No lo toques, llama a la policía». Otro vecino había corrido las verduras podridas con un palo y había descubierto un cuerpo. Cuando se allanó la casa y el restaurante de Emilia, en el rastrillaje se encontraron más restos. Entre ellos, el cráneo hervido de Petriella, que había sido envuelto con hojas de diarios viejos. Emilia confesó todo ese mismo día. De inmediato, desvinculó a sus hijas y a su marido. Ella dijo: «Le corté el oxígeno. Lo separé en partes. Herví su cabeza 3 días seguidos. Me cansé de mirarla mientras se hallaba en ebullición. Lo hice y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces», declaró ante el juez. Y también agregó: «Señor juez, yo no tuve a nadie que me llevara los bultos en un auto. Esa fue mi desgracia. Si no, le puedo asegurar que no me hubieran descubierto nunca». Emilia Basile, alias La Turca, fue condenada a 10 años de prisión, pena que purgó en la cárcel de mujeres. Sin embargo, salió en libertad condicional en noviembre de 1979. Si el video te gustó,